Miki Tapias da uno de sus mejores juegos, pero termina equivocándose gracias a una pantalla. Chivas gana después de que no había podido hacerlo contra Pachuca como local desde el 2021. Muchas cosas pasaron y el equipo de Chivas vuelve a ganar como local. Demasiadas polémicas, pero el arbitraje parece que lo hizo bien. Este es el resumen de la jornada 8. Chivas en contra de Pachuca. 2-1 ganó el Guadalajara. El gol de Salomón Rondón claramente era fuera de juego. Poco que decir sobre esta situación. Y asimismo, hablar de las diferentes jugadas en las cuales se entra con polémica sobre el gol de Alan Pulido. Hay que recordar que el reglamento te dictamina que ahí fuera de juego, cuando la pelota proviene de un compañero y tú estás por delante de la mayoría de los jugadores del equipo rival, de 10. Es decir, en la mayoría de casos, el último hombre es el portero, pero si el portero está delante y hay un defensivo atrás, sería el equivalente ese defensivo al portero. Entonces necesitas, para que valga tu jugada, que por lo menos hayan 2 jugadores del equipo rival por detrás de ti ante el pase eminente de tu compañero. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Mateo Chávez no le dio la pelota a Alan Pulido, ni siquiera tuvo intención. El pase, equívoco, errático, viene de un rival. Así que buen gol, bien validado por la gente del Video Assistant Referee y del propio árbitro central. Correcta marcación, con la que para muchos era tarjeta roja de Piojo Alvarado. Correcta la marcación. Alcanza a ver que viene su rival en un milisegundo y quita o trata de quitar la pierna, sí, se lo lleva de tajo o chocan, ¿no? Y la eyección del propio Piojo Alvarado ante el choque de Dani Aceves provoca que se lleve un fuerte golpe el jugador de Pachuca, pero creo que la amarilla estaba bien porque no lo veía al principio Piojo Alvarado y cuando lo alcanza a ver, cuando se da cuenta que viene Dani, trata de sacar la pierna, pero la velocidad en la jugada determina que estos dos elementos terminen chocando, ¿no? Entonces para mí tampoco hay tarjeta de expulsión. Asimismo creo que en la situación donde se va expulsado Miki Tapias, el árbitro hace bien, era tarjeta amarilla, era la segunda, el que se equivoca es el jugador del Guadalajara. Desde mi punto de vista, salvo por los saques laterales deleznables que están permitiendo los árbitros en general dentro de la Liga MX, con el deseo de que haya mayor cantidad de minutos efectivos jugados dentro de la cancha de cualquier estadio en la Liga Mexicana, creo que se hizo un buen trabajo arbitral. Compensando o no compensando, júzguelo usted. Para mí no hay compensación por lo mal que le pitaron a Chivas en el partido pasado en contra de Toluca. Pero bien, el Guadalajara termina consiguiendo la victoria, sí, con mucha polémica. Buena decisión para mí del árbitro central y de la gente del Video Assistant Referee en la determinación de dejar la tarjeta amarilla en Roberto Alvarado y no condicionar a Chivas con una expulsión. ¿Por qué? Porque cierto es que va con mucha fuerza la jugada, pero cuando eleva la pierna Roberto Alvarado, la eleva para bajar la pelota. De hecho la pone para dormirla, no para pegarle, no para despejarla, no para hacer nada más con ese balón. Quiere bajar la esférica, ahí sale Dani Aceves, Alvarado no lo ve en ningún momento llegar, ya en el último milisegundo lo siente. Ahí es donde quita la pierna o intenta quitar la Piojo Alvarado y por eso no lo quebra, por eso no lo daña más. Y termina viéndose una fricción, un choque importante a raíz de que los dos van con potencia por aire. Pero hay la intención de quitar la pierna de Piojo Alvarado y evidentemente la intención era bajar la pelota y nunca llegar a competir meramente con Dani Aceves. Era dormir ese balón. Creo que por ahí eso es lo que termina salvando a Roberto Alvarado de que viniera una tarjeta de expulsión. Para mí determinan bien los jueces de este partido. El pase no viene de Mateo Chávez. Chávez quiere ir hacia atrás en diagonal con la asistencia. Ni siquiera ve el movimiento de Alan Pulido. Pulido queda desestimado por la defensiva porque queda en fuera de juego teórico. La situación es que el que equivoca dándole el pase es Arturo el Ponchito González. Puntea la pelota, se la regala a Alan Pulido y como lo hemos dicho 1001 veces y lo seguiremos diciendo, el balón tiene que venir con un intento de asistencia de un compañero. No hay ese intento de asistencia en ningún momento. Llega el pase a Pulido a raíz de la punteada del señor Ponchito González. Queda solo. Pulido sí muy por delante de los defensivos. Hay que recordar que mínimo deben de estar 2 elementos por detrás del jugador que ataca del equipo rival para que no haya fuera de juego. Había uno solamente, pero insisto,
es determinante esta situación que les comento. El pase no viene de un compañero, viene de un rival. En el caso de Pachuca fue Arturo el Ponchito González quien se la dio a Alan Pulido. Por eso las determinaciones son buenas. Quieren generar polémica donde no la hay. Creo que esas dos situaciones en lo particular fueron bien ejecutadas, bien pitadas por la gente del VAR y del propio árbitro central, Guillermo Pacheco Larios. Se echa a perder el partido de Miki Tapias, para mí uno de los mejores que ha jugado durante su trayectoria tan corta con el equipo de Chivas. 10 despejes, 2 intercepciones, 4 recuperaciones de posesión, 2 de 2 barridas ganadas. Miki Tapias estaba haciendo un partido sublime, ejecutando su labor como defensa central de forma subliminal. Incluso hay que decirlo, en una alcanzó a un Ponchito González que ya estaba adentrándose por la interior. Miki Tapias estaba fuera de su posición corriendo en contra de su propia portería. Aún así alcanzó a este jugador y se la quitó sin falta. Se gana la primera amarilla de forma un poco deleznable e innecesaria, porque es por estar en conflicto constante con Salomón Rondón. Se lo advirtieron por lo menos en 2 o 3 ocasiones y él seguía en conflicto con Salomón Rondón, seguramente queriéndolo desquiciar. Pues se desquicia él también, se gana la tarjeta amarilla y después va mal a velocidad de aproximación, quiere cortar el avance, decide mal y ahí con una pantalla se lo quitan. Después comete la falta irrefutable. Era expulsión por segunda tarjeta amarilla para Miki Tapias, que mancha una de sus mejores actuaciones con el equipo de Chivas. Me parece imperdonable lo del arbitraje en el Chivas contra Pachuca. No el tema polémico de que si uno era gol, no era gol, en el caso del último tanto de Salomón Rondón, de Alan Pulido también con el primer gol que gesta el Guadalajara, sino más en esta situación de los saques laterales. Me parece increíble que Chaca Rodríguez, por lo menos en el primer tiempo, realizó 4 saques laterales malos. El reglamento te dice que tienes que tener las piernas juntas, pegas al césped y mandar el cobro por arriba de la espalda cuando lo ejecutes. Y Chaca Rodríguez no lo hizo bien en 4 ocasiones y los árbitros, con ese deseo y ese comando desde la comisión de arbitraje de seguir dando minutos de fútbol dentro del terreno de juego, no marcan este tipo de situaciones que son cambio de pelota para el equipo que no ejecutó. Es decir, le correspondía a Chivas después ejecutar los saques laterales y no les dieron la pelota. No importa, quizás para muchos son jugadas intrascendentes, eso es cierto, pero 1 más 1 más 1 más 1 generan cúmulos de errores que lamentablemente hoy estamos viendo positivos y les estamos dando el sí, el me gusta, por el simple hecho de que son errores sencillitos, poco trágicos. Pero cuando viene un gol a raíz de un mal saque lateral, ahí ya la queremos hacer de tos. Tenemos que corregir esto desde antes. Dios da, Dios quita. Para muestra un botón. Hoy hay polémica en el cierre del partido del Guadalajara o en el cuerpo del propio juego, ¿no? Durante todo el partido hubo polémica en contra de si le pitaban a favor a Chivas o no. Y bueno, en el partido pasado aquejaba el Guadalajara de este tipo de situaciones. Y además, Ponchito González mete un muy buen gol a raíz de una gran jugada de Usama Idrissi. La definición no es menor, tampoco tan portentosa, pero es un gran gol a raíz de lo que hace su compañero asistidor. Y después le regala el gol del empate al equipo de Chivas. Dios da, Dios quita, así es el fútbol. Qué gran gol de Chivas el segundo, el que significó el 2-1 en el tanteador en el primer tiempo, en el minuto 36, porque sí, hacen una jugada prefabricada que creo que no fue perfeccionado, no salió como lo esperaban, pero sí sirvió para que terminara siendo gol. ¿En qué sentido? Cuando todos se jalan al borde del área grande por el sector izquierdo, provocan que los defensivos los persigan, con excepción de Salomón Rondón, que se quedó en el área chica. Después, cuando comienzan a correr, todos van y los persiguen hacia el área chica, lo que deja prácticamente solo a Piojo Alvarado. Después ya le llega una marca, le hacen bien la aproximación de marca, toca para Camberos y Camberos entiende que tiene que buscar su individualidad. Hace el drible, recorta, se quita uno, intenta el disparo, pero como todos estaban desconcertados de su marcación, o a qué hombres seguían, mejor dicho, pues los defensivos no vieron por dónde arrancó Mozo, y aunque fue un disparo suave, tranquilo, calmo, de trámite quizás de Hugo Camberos,
Esto se transformó en una asistencia para Romo, que va y que impacta con el muslo, estando muy bien colocado. La defensiva, tras el desconcierto, no se animó a hacer el avance de línea, a tratar de generar el fuera de juego. Por eso quedaron desconcertados, desconfigurados, y se gestó la anotación del equipo de Chivas. Gran gol de Luis Francisco Romo, que además él fue el principal motivador para que sus compañeros se fueran al inicio de la jugada a ese borde del área grande. Que se dé por bien servido el equipo de Pachuca, porque debieron de expulsarle a otro hombre, incluso antes que a Guillermo Almada. Osama Idrisi voltea, Cuca, después de haber sido amonestado, a la hinchada de Chivas. Les pide más gritos, se mete con la grada. Eso no es para una expulsión, Anthony. De acuerdo. Pero después de eso, voltea y le dice a la grada P-U-T-O. Palabra prohibida, altisonante, que además es deleznable dentro de un partido de fútbol. O que por lo menos, según la intención, merece una tarjeta roja. Porque en el reglamento así lo dice, ¿eh? Una agresión verbal o no verbal tendrá que ser sancionada con una expulsión. Ni siquiera la segunda tarjeta amarilla, era roja. Pero el árbitro central y su cuerpo auxiliar, además de la gente del VAR, no alcanzaron a detectar esa imagen que nos regala a Osama Idrisi, diciéndole como el perrito de Disney a la afición de Chivas. Era roja, ¿eh? Y se la perdonaron sin querer queriendo, pero debió de haber perdido en el primer tiempo Pachuca a otro hombre, y este sí, de los que están jugando en campo. Me parece ilógico e increíble lo de Armando La Hormiga González. 27 minutos de juego tuvo. Entró de recambio por Pulido al 61 y se fue al 88. Por esa necedad de cerrar abajo de los 3 palos de Óscar García Junyent. ¿Cómo le explicas a este jovencito que tuvo pocas oportunidades para gestionar lo que podría haber sido su gol o una asistencia a algún compañero? ¿Cómo le explicas a La Hormiga González que tiene que abandonar la cancha para tratar de amarrarte atrás? Creo que se va más por el deseo de que fatigue sus músculos ya el Padilla Óscar García Junyent que por la retención del esférico de Armando La Hormiga González, y debió para mí priorizar esto segundo. Me parece deleznable esa decisión en donde lo termina sacando con apenas 27 minutos dentro de la cancha. Como equipo chico, otra vez, las formas cuentan y demasiado. Me parece increíble que Óscar García Junyent meta de recambio en el segundo tiempo a Armando La Hormiga González, y por más que te hayan expulsado un hombre, el hecho de que no dejes a un punta, que no dejes a un centro delantero que te pueda fijar defensas, evidentemente proyecta incluso a esos defensivos a atacarte. No debe de jugar nunca así Chivas. Metió a la mayor cantidad de defensivos posibles Óscar García Junyent. Si muchas veces nos quejamos de que un equipo busque atacar con todos los ofensivos que tienen, incluso desde la banca, en el cierre de un partido que van perdiendo, también creo que debemos de quejarnos de este tipo de jugadas en donde tratan de meter a la mayor cantidad de defensivos posibles para aguantar un mísero gol. Chivas no puede cerrar los últimos 15 minutos así los partidos, y se le está volviendo ya algo muy tradicional y recurrente mediante las manos del estratega Óscar García Junyent. Y quienes entran de la banca no tienen la culpa, ellos buscan minutos, se los está dando el entrenador, pero ¿a qué costo? Con un fútbol muy tibio, muy temeroso, que incluso estuvo muy cerca de costarle al Guadalajara lo que iba a ser un empate por ese gol que metió Salomón Rondón, y que incluso Pachuca estuvo muy cerca de meter en otras ocasiones. A Salo se lo anularon, pero no dejó el equipo de Pachuca de buscar la portería rival y estuvo muy cerca de empatar. Ganó Chivas, pero ¿a qué costo? Chivas se quitó una malaria, como sea, abajo de los 3 palos, como equipo chico incluso para muchos, pero se quitó una malaria. El Guadalajara, desde el 2015 como local, al Pachuca solamente le ha ganado 2 partidos. Y los 2 goles habían sido por un gol solamente. 1-0 en las 2 participaciones de victoria de Chivas. 1-0 en el 2015 y 1-0 también en el 2021. De ahí en más, no le había podido ganar en su propia cancha al equipo de Tuzos. Lo vuelve a hacer el equipo del Guadalajara. En 11 juegos
3 victorias como local en contra de los Tuzos del Pachuca con esta que acaban de conseguir. Tuzos se le ha puesto complicado en casa a Chivas y para muestra un botón, cómo es que cerró el Guadalajara esta noche en su cancha y con su gente. Qué lata con Camberos, qué lata con Camberos que no entiende, y yo sí entiendo, pero la frustración de Luis Francisco Romo, que por lo menos en 2 jugadas le reclamó a Camberos por no soltarla. En el primer tiempo hubo una donde se quitó a 2 elementos, hace un amague, brinca la pelota, se quita las piernas de los 2 hombres, entre ellos Dani Aceves, y después se los quiere volver a quitar pisando el esférico en otra ocasión, de manera consecutiva. Y debe de entender Hugo Camberos que a veces jugar fácil es lo mejor. Ya se había quitado a estos 2 hombres, se la daba a Romo, y Romo estaba desmarcado y totalmente solo con la opción, con la oportunidad de proyectar la pelota hacia adelante. No decide así, pierde el balón, pide una falta inexistente y después ahí recibe el regaño del experimentado Luis Francisco Romo. Mucho talento tiene Camberos, pero debe de ser un poco más solidario. Por eso se fue Fidel Barajas a préstamo al DC United, porque es muy talentoso, muy driblador, es ambidiestro incluso Fidel Barajas, pero no le sirve a un equipo que trata de priorizar lo colectivo por encima de lo individual. Ojo con el tal Arrangel, al igual que el Tiva Sepúlveda te está regalando por lo menos un error por partido, y eso es preocupante porque no era algo común en Raúl. Por eso se fue el Guacho Jiménez, por eso se fue Antonio Rodríguez, porque era muy común en ellos, el propio Raúl Gudiño también. Tal Arrangel no suele regalar este tipo de pifias. Ahora contra Pachuca se le ha ido una pelota en disparo con mucha confianza que hizo él entre las piernas, pegó por suerte para él en el poste, pero pudo condicionar el partido. Ya es una por juego, es preocupante, es alarmante para Chivas que él y Tiva se estén equivocando cuando eran elementos muy sólidos en el torneo pasado con Fernando Gago. Ahora comienza timorato, pero va de menos a más, encontrándose con un gol un tanto fortuito. A raíz de ahí, Chivas gana confianza, porque Pachuca los tenía metidos en su propia zona, los tenía clavados en su propio terruño, y eso lamentablemente no permitía que generaban jugadas peligrosas los del Guadalajara. Aparece Hugo Camberos por ahí dando chispazos, Roberto El Piojo Alvarado también. Hay polémica durante todo el primer tiempo y ni se diga durante la segunda parte. Chivas no puede depender ni para bien ni para mal de estas polémicas. Y ojo, tampoco de aguantar abajo de los 3 palos. Muchas veces la mejor defensa, así lo dicen los expertos, es la ofensiva, tener la pelota, atacar. Y Chivas decide desistir desde muy temprano a esto cuando ve la expulsión de Miki Tapias. Incluso desde antes, la conversación con Óscar García Junyent no era atacar, sino simplemente mantener la posesión de la pelota. Y ahí creo que Chivas se está equivocando, ¿no? Pero sobre todo, el encargado, la cabeza del proyecto dentro de la cancha, como lo es Óscar García Junyent. El partido fue progresando, Chivas se encuentra el gol en esta jugada prefabricada que propone el propio Luis Francisco Romo. Anota el gol con el muslo tras un mal disparo de Hugo Camberos que termina siendo asistencia y pone el 2-1. Después se va desdibujando poco a poco Chivas, Pachuca toma protagonismo al grado de que se queda con la pelota prácticamente los últimos 25 minutos de todo el partido, ¿no? Lo hace de gran forma, en el agregado también Pachuca sigue siendo profundo y Chivas como puede, prácticamente tronándose los dientes, apretando duro, apretando fuerte, consigue la victoria. Ha sido así un resumen muy complicado de entender. Al final muy atropellado este partido, pero Chivas consigue los 3 puntos. Eso es lo resaltable, pero no se puede conformar el Guadalajara, porque sin lugar a dudas siempre será un oso que un equipo como Chivas termine cerrando los partidos como lo hizo, prácticamente amarrado del poste, tratando de protegerse solamente por la vía aérea, cuando incluso la mayoría de sus jugadores no son altos, ¿no? Es deleznable, eso es cortesía del entrenador y eso se le tiene que juzgar al estratega.